André Rieu, el adiós doloroso del maestro del violín. Un reportaje narrativo de profundidad sobre la lucha final de un ícono de la música. En el silencio solemne de su casa en Maastricht, donde el sonido del violín ha llenado cada rincón durante décadas, André Rieu, el rey del vals, el arquitecto de emociones sin fronteras, ha pronunciado quizás la frase más desgarradora de toda su vida. Sé que estoy por dejar este mundo, pero mi música vivirá para siempre. Así, sin adornos, sin pretensiones, con la misma honestidad con la que siempre ha abordado cada nota, cada concierto, cada lágrima que su arco arrancó al alma del público. Esta vez, sin embargo, no se trataba de una partitura de Tchaikovsky, ni de un final apoteósico de Strauss. Era la confesión humana, brutal y conmovedora, de un hombre que está enfrentando su última sinfonía. El cáncer de pulmón en fase terminal, con metástasis cerebral. El músico que hizo del amor su estandarte. Para millones de personas en todo el mundo, André Rieu no era solo un violinista, era un puente emocional. Transformó escenarios en palacios de cuento, plazas públicas en salones de baile, y convirtió a la música clásica, temida por algunos, ignorada por otros, en un lenguaje universal que abrazó a todos sin distinción. Durante más de 40 años, su orquesta Johann Strauss recorrió los 5 continentes, elevando los corazones con valses de ensueño y melodías populares reinventadas. La elegancia de sus conciertos, con vestidos centelleantes y escenografías dignas de una ópera vienesa, era solo una parte del hechizo. Lo que realmente hacía única la experiencia Rieu era su conexión visceral con el público. Pero ahora ese escenario se apaga poco a poco. Y aunque sus conciertos han sido su vida, André está viviendo sus últimos compases en el más íntimo de los silencios. La Siaposiius. La enfermedad que cambió el tempo de su existencia. No fue un anuncio preparado, no hubo conferencia de prensa ni comunicado formal. Fue una conversación a puerta cerrada con un medio europeo de confianza, en la que su voz temblaba, no por la emoción escénica, sino por el dolor físico y existencial. El cáncer ya se ha extendido. Los médicos han sido claros. Me queda poco tiempo, dijo sin dramatismo, pero con la serenidad de quien ha vivido plenamente. Los primeros síntomas llegaron de manera silenciosa. Una tos persistente, pérdida de energía, leves olvidos. Nada que pudiera asociarse inmediatamente con algo tan grave. Pero las pruebas confirmaron lo inevitable. El diagnóstico fue un golpe seco. A pesar de los tratamientos, la enfermedad no cedió. Y finalmente, el destino cruel que suele reservar su dureza incluso para los más nobles, lo alcanzó. Niebulsiro. Un adiós que resuena como un requiem mundial. Las redes sociales no tardaron en estallar tras la filtración del testimonio. Fans desde Buenos Aires hasta Tokio, desde Berlín hasta Ciudad de México, compartieron vídeos de sus conciertos favoritos, acompañados de mensajes de amor, nostalgia y gratitud. Porque Rieu no solo tocó música, tocó almas. Reunió familias enteras frente a la televisión, inspiró a niños a aprender violín. Y regaló esperanza incluso en los momentos más oscuros del mundo, como cuando, en plena pandemia, ofreció conciertos gratuitos para llevar luz a los hogares confinados. Ahora, esa misma comunidad global que alguna vez bailó con él bajo las estrellas, está enlutada. No por una muerte consumada, sino por la inminente pérdida de una presencia que parecía inmortal. El legado que no muere. Mi música vivirá para siempre. No es una frase vacía, es la promesa de alguien que supo trascender el tiempo y el espacio. Las grabaciones de sus conciertos seguirán despertando sonrisas en generaciones que aún no han nacido. Sus interpretaciones de Shostakovich, Mozart, Lehár o ABBA seguirán girando en plataformas digitales mientras el mundo gire. Y más allá de lo musical, André Rieu deja una lección poderosa. La belleza no es privilegio de unos pocos. Y el arte no tiene por qué ser elitista. Llevó la música culta al corazón del pueblo. Y ese acto en sí mismo es revolucionario.
El hombre detrás del violín. Poco se habla del hombre fuera del escenario, de su amor por su esposa Marjorie, con quien compartió más de 5 décadas de vida y proyectos, de su timidez fuera de cámaras, de las veces que lloró tras bastidores, agotado por el dolor de la enfermedad que ocultó durante meses, quizás años. No quería preocupar a nadie. Mientras pudiera sostener el arco, seguiría tocando, confesó. Y así lo hizo. Hasta hace poco seguía ensayando con su orquesta. Su voluntad fue férrea, su pasión inquebrantable. Incluso sabiendo que cada concierto podría ser el último, subía al escenario con una sonrisa sincera. Nilo sin Uriosiri. El silencio que viene y la eternidad que espera. En estos días finales, André ha optado por el recogimiento, rodeado de su familia más cercana, en su jardín holandés donde florecen las rosas que tanto amaba. Escucha música, revisa viejas grabaciones, escribe cartas. No tengo miedo, dijo. He vivido con amor. He dado todo lo que tenía. ¿Qué más se puede pedir? Sus palabras resuenan como un himno de paz. Y, paradójicamente, es en este momento de despedida cuando su figura se eleva aún más. Porque morir no es desaparecer, es transformarse en legado. Un violín se apaga, pero su eco será eterno. Cuando llegue el día inevitable, no habrá un silencio absoluto. Habrá un eco, profundo, eterno, que viajará por los teatros, las plazas, los hogares, las memorias. André Rieu se irá como vivió, rodeado de música, amor y gratitud. El último violín de André Rieu, el adiós más emotivo desde Maastricht. En una tarde serena en Maastricht, bajo un cielo que parecía contener la respiración, la ciudad natal de André Rieu se convirtió en el escenario de una despedida que ningún amante de la música clásica olvidará jamás. Las calles estaban colmadas desde el mediodía. No era solo un concierto, era el cierre de una era, el último acto de un hombre cuya vida entera fue una sinfonía apasionada. André Rieu, el eterno rey del vals, sabía que el tiempo ya no le pertenecía. Con la serenidad de quien ha bailado con la eternidad a través de su arco y su Stradivarius, tomó una decisión tan valiente como dolorosa. Ofrecer un último concierto, un adiós íntimo pero multitudinario, en la ciudad que lo vio nacer y florecer. No en Viena, ni en París, ni en Nueva York. Maastricht fue el lugar elegido para cerrar su ciclo, como si el artista necesitara regresar al útero musical que lo vio nacer antes de dejar que el telón cayera. La organización fue impecable, pero el ambiente era tenso, cargado de emoción contenida. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Sería la última vez que escucharían ese vibrato inconfundible. Esa manera única de dirigir no solo una orquesta, sino las emociones colectivas. Las entradas se agotaron en minutos. Familias enteras viajaron desde todos los rincones del mundo. Algunos llevaban pancartas, otros flores y muchos más simplemente el corazón en la mano. Cuando las luces se atenuaron y el primer acorde del vals resonó en la plaza Wrighthof, el silencio fue absoluto. Y entonces apareció él, André, vestido con su característico frac, pero esta vez con una expresión distinta. No era la seguridad del showman lo que marcaba su rostro, sino una profunda melancolía, una aceptación serena. Su violín temblaba ligeramente entre sus manos. No por debilidad técnica, sino por la carga emocional del momento. «Esta será la última vez que me pare aquí», dijo con la voz quebrada. «Aquí fue donde viví más plenamente. Ese instante partió los corazones. No era una puesta en escena. No era parte del guión. Era el testamento emocional de un hombre que entregó su vida entera al arte. Cada nota tocada aquella noche parecía contener décadas de recuerdos. Las giras, los aplausos, los sacrificios, las despedidas, los reencuentros y también las pérdidas que la vida le impuso detrás del telón. André no solo se despedía de su público, se despedía de una parte esencial de sí mismo.
el repertorio fue elegido con una precisión quirúrgica. Desde los clásicos de Johann Strauss hasta arreglos contemporáneos que marcaron su carrera. Pero hubo una pieza que rompió el alma colectiva: el concierto de Aranjuez. Cuando las cuerdas comenzaron a llorar, muchos en el público ya no pudieron contener las lágrimas. El llanto fue silencioso pero unánime. Rieu no solo interpretaba, se despedía con cada nota, sellando su legado con la misma pasión con la que había vivido. ¿Pero por qué se va? ¿Qué empuja a un artista que aún puede tocar a colgar el arco? La respuesta, según fuentes cercanas a la familia, está en su salud. Si bien André Rieu no lo ha confirmado públicamente, los rumores sobre un diagnóstico degenerativo han comenzado a tomar fuerza en los círculos íntimos. Una dolencia neurológica progresiva habría comenzado a afectar su coordinación motora. Él mismo habría confesado a su esposa: «Prefiero irme mientras aún puedo tocar con dignidad. No quiero que mi violín suene vacío». Y así, con la lucidez que da la certeza de lo inevitable, eligió el momento y el lugar. No se lo impuso la enfermedad, se lo impuso el amor propio. Su adiós fue un acto de control, de respeto por su obra, de amor profundo hacia su audiencia. No quiso una gira mundial de despedida, ni una campaña mediática. Solo una noche, una ciudad y un público que entendiera que los finales también pueden ser bellos si se tocan con el alma. Cuando las últimas notas resonaron y las luces volvieron a encenderse, el aplauso fue ensordecedor. Duró casi 10 minutos. Nadie quería dejar ir a André. Algunos gritaban su nombre, otros simplemente lloraban. Él se quedó de pie en el centro del escenario, sin decir palabra. Luego, en un gesto lento y simbólico, bajó el violín, lo besó y lo colocó en su estuche. Fue un gesto más poderoso que 1000 discursos. Desde aquella noche, Maastricht ya no es solo su ciudad natal. Es el santuario del último vals. Un lugar donde la música alcanzó su forma más pura, la de la despedida sincera. La plaza fue rebautizada simbólicamente por sus fans como Plaza Rieu, y hay propuestas para erigir una estatua en su honor, capturando el instante exacto en que su arco descansó para siempre. La prensa internacional no tardó en reaccionar. Le Monde habló de una despedida digna de un emperador del corazón. The Guardian escribió que fue el último acto de un artista que entendió que la música es más que notas, es memoria colectiva. En redes sociales, millones de mensajes de amor, respeto y admiración inundaron las plataformas. La etiqueta número «Gracias André» fue tendencia global. Y sin embargo, detrás del glamour, detrás de los reflectores, queda una verdad conmovedora. André Rieu no solo se va, se disuelve lentamente entre las notas que una vez dominaron el mundo, pero lo hace con la dignidad de los grandes, de aquellos que entienden que el arte no es eterno, pero sí su eco. Hoy, miles de músicos jóvenes siguen su estela, y aunque ningún violín podrá reemplazar el suyo, su legado vive en cada niño que toma el arco por primera vez, soñando con llenar teatros y corazones. André no muere, se transforma. Deja de ser un hombre para convertirse en leyenda. Y así, bajo los cielos grises de Maastricht, donde todo comenzó, André Rieu nos ofreció su último vals. Un vals que no fue solo música, sino un susurro del alma. Un adiós que, aunque inevitable, jamás será olvidado. Gracias por la música. El conmovedor mensaje final de André Rieu a su orquesta Johann Strauss. Un reportaje íntimo sobre el adiós de un genio y el legado que arde en cada nota. Durante décadas, André Rieu no solo fue el director de una orquesta, fue un arquitecto de emociones, un puente entre los siglos y un alquimista que transformó la música clásica en una fiesta popular sin perder una pizca de su esencia. Su violín, inseparable compañero de batallas, no fue simplemente un instrumento, fue el eco de un corazón que palpitó al compás de valses eternos. Pero ahora el tiempo ha marcado una nueva pausa, una más solemne y definitiva. En una carta manuscrita que ha conmovido a miles, Rieu ha dicho adiós, no al público,
sino a su otra gran familia, la orquesta Johann Strauss. No se trató de un comunicado de prensa ni de un mensaje grabado con producción milimétrica. Fue tinta sobre papel, con las imperfecciones de la emoción temblando en cada trazo. A sus músicos, aquellos que compartieron más que escenarios, compartieron rutas interminables, lágrimas detrás del telón, y noches de gloria en estadios repletos. Rieu les ofreció algo más que palabras. Les ofreció su verdad más íntima. Gracias por llevar conmigo la alegría a cada rincón del mundo, escribió. Estas no fueron simples líneas de cortesía. Para quienes conocen el universo Rieu desde adentro, saben que esas palabras encierran una historia de lealtad inquebrantable, de sacrificios invisibles al ojo del espectador, de ensayos extenuantes y milagros sonoros. Rieu no fue un jefe, fue un timonel que supo mantener la embarcación firme en mares agitados, llevando la música clásica a audiencias que antes la consideraban inaccesible. La carta no termina en la gratitud. Hay en ella una súplica serena, un deseo convertido en mandato espiritual. Sigan manteniendo viva la llama de la música. Que nunca se apague. Es el legado que les dejo. Con estas palabras, Rieu no solo se despide, transfiere el fuego. Como un maestro zen que entrega su sable al discípulo, o como un patriarca que deja el linaje en manos del siguiente, el violinista neerlandés confía en que su visión perdure más allá de su presencia física. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta despedida silenciosa, sin cámara ni escenario? Fuentes cercanas al entorno del maestro confirman que su salud, si bien no ha sido revelada en detalle, lo ha obligado a reducir drásticamente sus apariciones públicas. El eterno viajero de los valses, el hombre que llenó estadios de lágrimas con El Danubio Azul, ha entrado en una etapa de retiro introspectivo. Y este retiro no es solo físico, es emocional, espiritual, profundamente simbólico. Para muchos, este gesto final representa el acto más humano de André Rieu. Aquel que tantas veces fue criticado por popularizar demasiado la música clásica, hoy demuestra que su compromiso con el arte no era un espectáculo, sino una entrega total. No busca monumentos ni homenajes, solo pide que su orquesta, su familia artística, siga tocando. Y eso, en un mundo que devora lo efímero, es una declaración de eternidad. La orquesta Johann Strauss, fundada con la intención de revivir el espíritu vienés del siglo XIX, fue más que un ensamble instrumental. Fue una extensión del alma de Rieu. Cada músico fue elegido no solo por su destreza técnica, sino por su capacidad de entender que la música es un acto de amor colectivo, y ahora ese colectivo queda huérfano, pero también hereda una misión que va más allá de las partituras, que significa mantener viva la llama. Para ellos, será continuar recorriendo escenarios, sin importar si hay 10.000 personas o solo 100. Será interpretar con la misma pasión una polca alegre que un adagio melancólico. Será recordar que detrás de cada nota hay una historia que merece ser contada. Una emoción que merece ser compartida. En las redes sociales, la noticia corrió como pólvora. Miles de mensajes llegaron desde todos los rincones del planeta. Fanáticos de todas las edades. Generaciones enteras que bailaron en bodas al ritmo de su orquesta. Niños que descubrieron el violín gracias a sus conciertos transmitidos por televisión. Gracias por la belleza, maestro, escribió una seguidora argentina. Tu música salvó mi alma en tiempos oscuros, confesó un hombre desde Polonia. Que el cielo te prepare un escenario, añadió una anciana francesa conmovida. No, André Rieu no ha muerto, pero su carta se siente como un adiós. Un adiós elegante, digno, silencioso. Un adiós que no busca aplausos, sino resonancia. Quizás eso es lo que más duele, no su retiro, sino la forma en que lo ha hecho, sin grandes anuncios, sin giras de despedida, como si no quisiera ser protagonista de su propia partida, como si supiera que la música, la verdadera música, habla mejor que cualquier discurso, y quizás, al final, ese sea el legado más puro que nos deja.
No solo sus interpretaciones brillantes, ni sus violines dorados, ni sus vestidos de época, ni siquiera su sonrisa constante. Nos deja una forma de entender el arte, como un acto de generosidad perpetua. Los miembros de la orquesta Johann Strauss han decidido no guardar silencio. En las últimas semanas, varios de ellos han compartido extractos de la carta en sus perfiles personales, acompañados de palabras que desbordan emoción. Un violinista escribió: "No sé cómo seguir tocando sin su mirada desde el podio, pero sé que él nos está viendo desde otra dimensión del alma". Una chelista confesó: "Cuando lo leí, lloré. Luego abracé mi instrumento y toqué para él". Y una soprano con la voz quebrada grabó un mensaje que ha sido compartido miles de veces. Maestro Rieu, seguiremos bailando contigo en cada nota. En una época en que la fama suele ser fugaz y las despedidas se monetizan, André Rieu ha hecho lo contrario. Ha optado por la intimidad, por la verdad, por la fidelidad a su esencia. Y eso, más que cualquier sinfonía, lo convierte en leyenda. Porque al final, lo que Rieu ha demostrado no es solo cómo se hace música. Ha enseñado cómo se vive y cómo se dice adiós. André, conocido por su energía desbordante y su sonrisa contagiosa, ahora pasa la mayor parte del tiempo en su casa en Maastricht, rodeado de los suyos, refugiado en los recuerdos, en los álbumes antiguos, en el sonido lejano de su violín. Las visitas se han vuelto contadas, los aplausos, lejanos. Pero su espíritu sigue tan vibrante como siempre. Cada mañana aún intenta acariciar las cuerdas de su Stradivarius, aunque sus manos tiemblen, aunque el cuerpo le exija descanso. Lo que más me duele no es morir, confesó en una entrevista privada con lágrimas contenidas. Es no poder ver crecer a mis nietos, no abrazar más a mis hijos después de cada concierto. Es perderme los pequeños momentos, las conversaciones sin prisas, los silencios compartidos. Detrás del telón, Rieu no solo es un músico excepcional, sino un padre devoto, un esposo amoroso, un abuelo tierno. La familia ha sido siempre su ancla, su motor, su mayor alegría. Y ahora, enfrentarse a la posibilidad de dejarlos atrás es lo que lo desgarra por dentro. Sus colaboradores más fieles, aquellos músicos que han recorrido el mundo a su lado, hablan de un cambio silencioso en los últimos meses. Menos ensayos, más pausas, menos bromas, más miradas largas hacia el horizonte. André, que antes era el primero en llegar y el último en irse del escenario, comenzó a hablar con nostalgia de sus primeros conciertos, de los días en que tocaba para 10 personas en pequeñas plazas europeas. Como si cada recuerdo fuera una nota más en su última sinfonía. En redes sociales, los mensajes de apoyo y amor no dejan de llegar. Miles de fanáticos de todos los rincones del planeta comparten videos, fotos, palabras de aliento. Algunos recuerdan cómo su música los ayudó en los momentos más oscuros. Otros simplemente agradecen por haber podido vivir en la misma época que él. Porque para muchos, André Rieu no es solo un músico, es un amigo invisible, una voz que los acompañó en bodas, funerales, celebraciones y noches solitarias. Su arte ha sido bálsamo y compañía. En este tramo final de su vida, Rieu ha pedido solo una cosa: que lo recuerden por la alegría que sembró. No quiero lágrimas, dijo con una sonrisa melancólica. Quiero música. Que cuando ya no esté, sigan bailando, sigan amando, sigan soñando. Porque esa fue siempre mi misión: llevar belleza donde hubiera silencio. Y así, mientras el telón empieza a descender lentamente, André Rieu se despide con la misma elegancia con la que vivió. No hay rabia en su voz, solo gratitud. No hay miedo, solo aceptación. Y sobre todo hay una promesa silenciosa. Su violín, su música, su espíritu seguirán resonando en cada corazón que alguna vez vibró con sus notas. La sinfonía de una vida, el viaje inolvidable de André Rieu. Nacido el 1 de octubre de 1949 en Maastricht, Países Bajos,
André Rieu creció en una familia donde la música no era solo una pasión, sino una forma de vida. Su padre era director de orquesta, y desde muy joven, André sintió el peso y el privilegio de esa herencia. Pero lo que nadie imaginaba era que ese niño tímido con rizos dorados no solo seguiría los pasos de su padre, sino que algún día superaría los límites de lo imaginable. Tras formarse en los conservatorios de Lieja y Bruselas, Rieu perfeccionó su técnica con una dedicación casi obsesiva, pero mientras sus compañeros soñaban con escenarios solemnes y auditorios silenciosos, él tenía otra visión. ¿Y si la música clásica pudiera hacer reír, bailar y emocionar como un concierto de rock? ¿Y si un vals pudiera levantar a una multitud? En 1987,